al aire, ahí está. Mira que. ¡Calla! ¡Oh, Capto! Dale, vieja, que es Marte. Ah, era Marte, una cagada. Falta una banda. La única persona persona en el mundo festejando tanto un martes. No. Es lo único bueno del martes. Que estamos nosotros. Que estamos nosotros al aire, pero claro, pa. Una razón para seguir. Es verdad que se nos ven un montón las manos ahora. Sí, como... mi cate. Sí, no me di cuenta. Yo estaba ahí medio... Y no, yo dije, ahí nadie se da Estaba cuenta ahí que estoy hablando con la producción. Like, no. No, sí, Tinder. Voy a cantar al Tinder. La atrevida. ¿Qué estábamos escuchando recién, Monch? Eso era el trabajo del Príncipe Idiota, que bueno, nada, ahí habla un poquito. Antes de Estábamos Calla, temáticos. Habla un poquito del trabajo, dice sin trabajo muchas cosas para hacer. Bueno, también es eso, también el Príncipe Idiota, que es Mariano Di Césare, de Mi Amigo Invencible, y su proyecto solista, si se quiere, tiene muchas canciones que hablan de Ay, trabajar tenemos como que ir artista. a verlos, por favor. Yo Hay otra que se muero llama por verlos. Canje. Hay otra que se llama Obrador, que la recomiendo mucho también, pero sí, ya ojalá que lo tengamos aquí al Príncipe Idiota en algún momento. Sería Vamos a precioso. No lo hemos manifestarlo. tenido en el piso. Vamos a manifestarlo. Lo entrevistamos hace 2 años en los ¿En serio? galpones. No recordaba eso. Sí, material que quedó en el éter. Como tantas cosas que quedó ha en el pasado éter. con Capto. Pero va. Vamos a seguir hablando del trabajo. No nos respondieron los que nos están escuchando, que yo los voy a saludar porque a mí me gusta saludar a la gente que nos Presente, comenta. toma presente. Tomo presente. Cami Willy ahí está diciendo que nos escucha leyendo para la Facu. Está ¿Cómo Mati. No sé, yo me distraería fácil. Sobre todo con nuestras voces y nuestro carisma. Con esta voz tan Con esta seductora voz tan que seductora. podría decirte, deja de estudiar ya mismo y suscríbete a la comunidad trinchera. Deja esos apuntes, bájalos. Baja los apuntes, escucha Capto. Cómete los apuntes, que te los comas. Qué manera ahora boludeces. Bien, Matías, te rebancamos. Él dice que nos escucha de fondo mientras hace otras cositas. Ahí está Luca Menecosi, Pero que qué ya cositas, me estuvo Delfina. tirando que se viene el newsletter de Trinchera este viernes y lo está preparando nuestro querido Luca Menecosi, que te extrañamos. La ciudad de La Plata te extraña muchísimo. Ay, Vuelve. sí, Luca, hola. Y fiel oyente también de Capto, Rulo Paterno, te mandamos un gran saludo. Si quieren que les mandemos sus saluditos, mándennos un mensaje. Ahí está Y el digan chat. qué hacen, digan qué hacen. Digan qué hacen, digan si trabajan, si les gusta lo que trabajan. ¿Y cuál es la pregunta del día de la fecha? ¿Encontrás arte en tu trabajo, era? Era algo así. Era algo así. Algo por ahí. Malísimo. Bueno, pero vamos a profundizar, ¿no? En por qué. Porque ¿Por qué a mi qué? modo de ver, creo, a ver si me acompañan en esta. A mi modo de A mi ver. modo de ver, Pero hay arte un poco en todo, o sea. a ¡Ay, ver. qué romántica! No, bueno, tal vez puede ser que sea un poco romántico de mi parte, pero voy a poner un poco ñoña, pero hay una encanta parte, cuando hay pones algo ñoña. de una frase que se escucha mucho en los pasillos de artes, o bueno, por lo menos en los pasillos que frecuento yo, es cambiar la pregunta de qué es el arte por cuándo hay arte. Que para mí es trascendental esa pregunta, porque cuando uno dice qué es, ¿no? Es más difícil y es restrictivo, ¿no? Definir un algo para el arte, ¿no? Que sea un objeto, que sea una cosa, que sea una sensación, que sea... En cambio, hablar del cuándo habla de un momento. Y habla del cuándo y habla de un momento porque habla de una sintonía, habla de muchas cosas que tienen que sucederse y que está situado en tiempo y espacio, que no es menor, para que se suceda el arte. El arte como ritual, el arte como momento, el arte como conexión, como momento vivido en ese preciso momento, justamente. ¿Qué opinan? No me esperaba la pregunta, no la pudiste haber dicho y yo me pensaba una respuesta. No, es todo en vivo esto. Me gusta la producción en vivo. ¿Alguien tiene una respuesta más concreta? Porque yo puedo Por ahí, para opinar. seguir tirando a la mesa de trabajo, pensar también, claro, cómo cambia la noción de trabajo de arte también. Pensar que antes a los pintores, si se quiere, los contrataban para un trabajo específico, pero ¿cuántos pintores andaban por ahí dando vueltas y no eran contratados? Igual hacían su trabajo, ¿no? Digo, de alguna manera, yo creo que también igual, por lo menos de las cosas que yo intento trabajar, trato de ver de alguna forma el arte en lo que sea. Por ejemplo, bueno, si cocino, eso tiene que tener un packaging de alguna manera que indique qué es y demás.
Y hay algo de diseño gráfico ahí, si se quiere, que se mezcla con el arte y se mezcla con el trabajo. ¿Y qué vas a aportar? Aporte. No, sí, es que me encanta que hayas traído la cocina o la comida a la mesa. Bueno, Ay, ojalá, ¿no? Comida a la mesa, pedimos canje. Oh, qué rico. No, pero paren. Me refiero a la mesa de la discusión. Porque es algo que siempre también pienso. El momento de cocinar, ese ritual, es arte también. Y que me lo discutan. Sí. Pero realmente hay algo justamente de la materialidad y de, bueno, estoy yendo al carajo. No, de la mayoría de las cosas, de hacer las cosas con amor. Claro, hacer las cosas con la conclusión era hacer las esa. cosas con amor, pero no es amor solamente, no es por el quién Es es. trabajo no pago. Es trabajo no pagan, sí, además. Pero es como la comunión de lo que sucede en ese momento y en ese lugar. Y que es lo mismo que, por ejemplo, eso, ¿no? Una obra de arte. Si vos ves una foto de la Mona Lisa en Instagram, en una pantalla, no es lo mismo que ir a ver la pintura en el lugar, que claramente tampoco va a ser lo mismo si Benjamin, Walter la obra de Benjamin. arte en la era de su Anotá, Juli. reproductibilidad. Anotá, Juli. Sí. Bueno, pero es eso, o sea, pero porque... El Laura. Tiene Laura. ¿Qué pasa con Laura? Con Laura. ¿Qué sucede con Laura? No, el chabón, perdón que te interrumpí. No, mandale. Pero es la discusión esta. Ay, Dios, voy a hablar de cosas de la facultad yo también. No, y somos Ay, nos unos ponemos pesados. ñoños, Sí, qué sí, cosa. sí. Y viste, cuando uno es universitario le gusta, viste, Nos como- gusta y la pedantería. No, el chabón Walter Benjamin, dice, básicamente, él escribe la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que habla de esto, bueno, cómo se crea la industria cultural, o sea, es la época Adorno, bueno, todos esos, de cómo se va perdiendo el aura. Y ahí estaba la discusión de, bueno, si... O sea, no es justamente toma la Mona Lisa de ejemplo, como, bueno, porque la gente va al Louvre a ver la Mona Lisa, que es una obra de arte de hace cientos de años atrás, que ahora se usa la Mona Lisa con un chupetín, la Mona Lisa, bueno, él no dice eso porque no estaba todavía la Mona Lisa con un chupetín, por suerte él no lo llegó a ver, pero planteaba esto, bueno, la pérdida del aura. Y ahí, bueno, ahí nos cabe preguntarnos, bueno, también es la pérdida del aura, de la originalidad, de la figura original, que tiene que ver con la trascendencia del tiempo, también con algo que se conserva materialmente en el tiempo, pero también cómo la reproductibilidad de esa obra de arte permite su democratización y el acceso a la gente a que acceda a esa obra de arte. Porque si no se hubiese reproducido así la obra de arte, los que no pueden ir al Louvre no la ven. Entonces ahí es todo un gran debate. Bueno, Ricardo Carpani, que también vuelve a este piso, justamente hace su manifiesto diciendo de la pintura de Caballete al arte mural, ¿no? Claro. Que es justamente una explicitación de salir de lo enquistado adentro de las puertas de un museo a el arte público, el arte para todos, el arte para el pueblo. Pienso que nos fuimos al carajo del Nos fuimos asunto. al carajo. Me No, encanta, está igual. bien, porque es eso también Sí, pensaba no, en está esos, bien. Del otro lado. en esos- Pero Monchi dice que está bien. En de vuelta, esos artistas que no tenían, no eran contratados por el rey, si se quiere. Bueno, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Arte callejero probablemente. Y cómo es difícil también catalogarlo como un trabajo porque, bueno, por lo menos en Argentina y en otros lados del mundo seguramente existen diferentes regulaciones que a veces no te permiten hacer música en el subte, no te permiten vender cosas en tal lugar, ¿viste? Viene la policía y te saca. Total. Ahí se encuentra un conflicto, justo también trayendo cosas de la Facu al aire, ese conflicto de derechos, ¿no? Bueno, ¿quién tiene el derecho de trabajar? Digo, la policía también está trabajando de alguna manera, entender a ese sujeto. Nada, es otra cosa que yo personalmente no lo voy a entender jamás, por lo menos el laburo de policía. Pero bueno, pensar en eso, los diferentes tipos de laburos donde se crean, la mayoría hoy en día somos trabajadores informales. Los que tienen suerte de estar registrados, bueno, increíble. Pero eso, y el trabajo informal No sé cómo hicieron. en estas épocas en general se lleva a la calle, ir a vender esto, comida, ropa, cuestiones hechas. Si tenés suerte de ingresar en una feria también, bueno, tenés nada, tu chance ahí de bueno, colectivizar eso, pero también de vuelta es difícil inventarse un trabajo también, digo, hoy en estos tiempos, Total. de alguna manera, ¿no? Eso también me parece súper interesante, porque digo, en un país donde el que nadie quiere trabajar, ¿no? Es una frase que se escucha mucho, ¿no? Desde los sectores conservadores, en este país nadie quiere laburar, nadie agarra la pala, quieren ¿cómo se llama? Hacen fila para cobrar un plan y no laburar, y bueno, todas esas Ojalá esas no ideas. laburásemos igual. Me Primero que encantaría no ojalá, trabajar. primero que ojalá, y segundo que
todo, absolutamente todo lo contrario. En este país se inventa trabajo constantemente. O sea, nosotros somos la prueba. Esta comunidad es la prueba. Nos la pasamos inventando formas de trabajar, justamente. Nos la pasamos encontrando espacios de comunión y de comunidad para ejercer nuestro trabajo dignamente. Nos inventamos las formas. Sí, ahí me das el pie para plantear esto que pensaba hoy cuando hablábamos, bueno, vamos a hablar del trabajo, ¿no? Bueno, qué complejo, ¿por dónde uno arranca a hablar del trabajo? Primero partiendo de la base de que el trabajo en los modos capitalistas de trabajar a nadie le gustan. Capitalistas neoliberales o del capitalismo financiero a nadie le gustan, o sea, realmente me hace acordar el año pasado cuando charlábamos con los fantasmas del futuro sobre Mark Fisher, que era como, bueno, no es que odias los lunes, vos odias tener que ir a trabajar obligadamente, claro, sí, uno se le encasca con el lunes. Igual creo que si no tuviese que trabajar también odiaría los lunes por una cuestión, no sé, la añoranza del domingo. Pero pensaba en esto, bueno, en el trabajo también como un territorio en disputa, esto que un poco de la entrevista que discutía un poco lo de arte es trabajo, bueno, es un territorio de disputa porque es eso, bueno, no es que odiamos trabajar o no queremos trabajar, sino que queremos cambiar justamente los modos en los que trabajamos. Recién traías a colación la comunidad ferroviaria, que es el espacio donde está esta increíble radio, y es reinventar nuevas formas de trabajo que le escapan a los modos capitalistas de producción, o sea, totalmente. También sucede eso. Y ahí yo siento que se posiciona el arte en ese campo de batalla. También retomando la entrevista que mandaste, Mori, y pensando también en lo que vos decías hoy de la obra de arte, por un lado yo siento que el arte claramente es trabajo y los artistas laburamos una banda y se tiene que reconocer eso. Y por otro lado lo siento como el espacio como de trinchera justamente o de estar parados en un campo de batalla que escapa a las lógicas capitalistas y occidentales que tenemos retomando esto de la inmediatez, de todo ya. Algo que decía, ¿cómo se llama? Liliana Herrero, era: no voy a abandonar la complejidad de un acorde para facilitar la audición de alguien. Y a mí me quedó esa frase, porque también lo rosqueo con cosas de la facu, de pensar el proceso artístico, y cómo el proceso artístico es un poco correrse de esa inmediatez que nos pide todo el tiempo el sistema, ¿no? Como... Nada, eso, me parece piola pensar que el arte es trabajo claramente y que requiere un trabajo del espectador y también del que lo hace, ¿no? Porque eso, hay un proceso creativo y el otro tiene que tener las ganas de observar y de observar y de pensar esa obra, ¿no? Como que no queda en una foto y ya, o en una pincelada y ya, sino que va mucho más allá. Sí, también pienso en, bueno, que cuando hablamos de trabajar, el arte es trabajo y trabajar del arte. Bueno, el arte es la ejecución de una obra, puede ser una pintura, puede ser música, puede ser una escultura, puede ser una fotografía. Pero también el arte es esto, son las cosas que vamos a cubrir, ¿no? Pienso en esos eventos culturales a los que participamos, bueno, y todo el trabajo que hay atrás de eso. Yo hasta que no estuve prestando la atención o me metí más en lo que es el periodismo cultural, no sé si veía como arte el laburo de la iluminación, por ejemplo, o el laburo del sonidista, por ejemplo. No sé si el sonidista igual se autopercibe artista tampoco, es algo que no creo que... Habría que volver al sindicato de Hay que volver al sindicato de inútiles para preguntárselos. No sé si es algo que se preguntan, pero a mí me sucede. Yo vi un espectáculo y lo que hacen con las luces, cuando tiene coincidencia con lo que está pasando en el escenario, me parece una obra de arte también. No, pero también influye en el trabajo artístico de otros. Por ejemplo, la iluminación en la fotografía. En la fotografía. O sea, sin los iluminadores nuestro trabajo no está completo, digamos, y ahí tenemos que como hacer una división del trabajo, de decir, bueno, yo saco la foto y la iluminación depende absolutamente de otra persona que también tiene que poner una mirada artística para que eso funcione. Sí, es una ida y vuelta, ¿no? Porque digo, para que haya una foto tiene que haber una escena, para que haya una escena tiene que haber una luz, para que haya una luz tiene que haber un técnico que está preparando todo eso, digo, es todo un proceso, pero me gustan estas discusiones porque justamente me parece que dan la razón a esta noción del cuándo, ¿no? Porque justamente si fuera una definición cerrada de que podemos decir acá sí, acá no, sería todo como mucho más aburrido también, pero me parece que esa noción de entenderlo temporalmente hace que
sea específico y a la vez sea universal, ¿no? Como en esto que decías vos, Juli, también del momento de lo que se cede o no en términos de arte y la frase de Liliana. Digo, es la posibilidad de romper, ¿no? Claro. Es lo que abre otras posibilidades. Es una cosa corrida de lugar que te hace preguntarte o te hace decir, che, pará, esto no se me había ocurrido, no pensé que se podía jugar en este juego. Perdón, no, es algo para reflexionar. No, pienso primero en lo artístico, en el trabajo artístico, y después pienso en, bueno, estamos hablando del trabajo y no puedo dejar de pensar en la nota que salió del Grito del Sur, que estuvimos también charlando un poco, que habla de, bueno, de la noción del ocio entrando en crisis, y todo lo que estamos hablando del trabajo artístico claramente tiene que ver con, primero, la desvalorización del trabajo en el arte por creerse parte del ocio y la concepción capitalista del ocio, de que el ocio es consumo y si no sirve para consumir, no sirve. O sea, No, y la también forma de llamarle entretenimiento, Entretenimiento. como para sacarlo Eso es de tremendo. la... sacarlo del eje, Sí. que es algo que también se discutía en esa entrevista que estamos tanto mencionando, después se las vamos a compartir porque la estamos básicamente asaltando a la, a la entrevista, que hablaba de esto, de Hay que poner copy. de la estandarización del arte para su consumo, por entender al arte como entretenimiento, básicamente. Pero ahí pensaba, bueno, cuando la noción de ocio entra en crisis, lo que plantea la nota es, bueno, la noción de ocio desde el lado de quien lo consume. Ah, Dios, no, caí en las lógicas capitalistas del impulso. que es imposible. Es muy interesante que habla, bueno, del ocio hiperindividualizado o el ocio en colectivo. Bueno, nosotros siempre apuntamos a la creación del colectivo, ¿no? Y de esos espacios de autogestión donde uno va a divertirse. Porque también lo problemático de estos tiempos donde todos tenemos que estar trabajando en pluriempleo, no tenemos tiempo para descansar. Y encima eso es un trabajo negro, un trabajo que no nos da una proyección a futuro, no solamente por los aportes, sino porque uno no le alcanza para proyectar nada. Y ahí es cuando nosotros entramos, ahí entra Capto, a decir, bueno, el derecho al ocio. Y estaba leyendo un concepto que me gustó mucho, que fue tener soberanía de nuestro tiempo libre, que es algo que no tenemos. O sea, a veces no tenemos como una capacidad de acción sobre nuestro tiempo libre o de decisión de ese tiempo. Y me parecía muy interesante pensando en que, bueno, la Secretaría de Trabajo sacó este informe en el que planteaba que el 50% de los trabajadores entre 18 y 24 años están en un trabajo informal que tiene por debajo de las 600 lucas. Hoy yo no sé qué hacen, yo no cobro 600 lucas, menos Yo de tampoco. hecho. Y claramente sé que Y con así 600 estamos. lucas tampoco te alcanza, o sea, es muy complejo. ¿Cómo vas a poder tener disponibilidad para trabajar? Uy, Dios, sí, ese es el problema. Disponibilidad para divertirte o disfrutar si tenés que estar laburando y encima cuando tenés el tiempo libre no te alcanza tampoco para disfrutarlo, porque después sucede eso. También... perdón. No, mandale. No. No, pensaba en esto, que también ahí es donde entran estos espacios donde los trabajadores del arte también ponen mucho a disposición su cuerpo y su fuerza de trabajo para que todos podamos también pasar un buen momento recreativo, entendiendo como derecho humano al derecho al ocio. Sí, cuando hablabas de estas nociones de lo colectivo, se me vino muy a la cabeza las conversaciones con, o no sé si fue con nosotros o con quién, pero de Recreo Uruguayo, de una entrevista, de ellos hablando de, ¿no?, cómo nos surge la banda y que eran amigos que se juntaban a tocar y como la mayoría de las bandas, ¿no? Pero me parece que es un hermoso ejemplo justamente de la posibilidad de escaparle a esa lógica y de que en realidad hay un poco de ese fanatismo, de esas ganas de consumir esa música, porque sí, termina siendo un consumo el que uno hace, de que es un poco el ideal y es lo que todos querríamos hacer, es vivir de jugar con amigos. Y qué loco también lo contrariado que lo tenemos, que cuando hay ocio y cuando hay disfrute, ahí es cuando entra la problemática si es trabajo o no. Claro. O sea, ¿Cómo que lo estás disfrutando? Claro, si se ¿Cómo no te disfruta pones no de es estrés? trabajo, y si es trabajo no se disfruta. Es como en ambos sentidos funciona y en ambos sentidos es restrictivo, y es una de las trampas del capitalismo, ¿no? De hacernos creer que no pueden coexistir ambas. Eso iba a decir, tengo acá un pequeño punteo que fui haciendo entre algunas lecturas y ya para por ahí retrotraer a lo que sería el primero, ¿no?, de mayo, y pensar en esos obreros de Chicago, bueno, este día como para rememorar
esas luchas más adelante, inclusive algunos años después se genera esta primera convocatoria para el 1 de mayo, va a ser como el Día del Trabajo Mundial, del trabajador, digo, no del trabajo, sino del trabajador. Después pensar también en el 8 de marzo, bueno, en lo que le sucede a esas trabajadoras y por qué ese día es tan clave y no es un festejo, sino, bueno, es recordar lo que sucedió. Y más adelante ya pensar un poco más en Argentina, ¿no? En lo que Osvaldo Bayer trae en La Patagonia Rebelde y esa lectura en donde dice que los trabajadores pedían cosas muy simples como, bueno, higiene, un lugar en donde dormir cómodos, herramientas de trabajo, poder comprar libremente lo que ellos querían en lugares en donde ellos podían elegir. Bueno, estos pequeños avances ya mucho más en los años 70, con una dictadura que viene a directamente eliminar los derechos, ¿no? Básicos del trabajador para insertarlo en la lógica capitalista en los años 90 y en lo que nos queda a nosotros, bueno, es esa resaca de todo eso, de todos esos intentos del trabajo de los trabajadores, de poder tener derechos, poder soñar con poder trabajar y tener un tiempo de ocio. Bueno, me genera cosas negativas, pero bueno, no hay que dejarlas de lado, no hay que estar pensándolas para ver con cuál salimos de vuelta, inventarse un trabajo. Si no te dejan laburar en el mismo sistema en el que te ingresan, bueno, inventemos un trabajo nuevo, esto que plantean de la comunidad, lógicas diferentes que existen y ojalá que no dejen de existir, ¿no? Que sigan surgiendo nuevas formas de combatir a lo que hoy en día parece ser, de vuelta, lo inmaterial, la inteligencia artificial como la nueva mente que va a reemplazar al humano. Bueno, esto sucede que están las máquinas ahí en el medio también, ¿no? Pensar bien que no es una guerra contra las máquinas. Ay Dios, lo de las máquinas me angustia tanto. Es pensar, ¿no? Inteligencia Claro, artesanal. Me angustia un montón. pensar qué vamos a hacer. Inteligencia Imagínate si no artesanal, ya hay vamos a más poder trabajo hablar. para nosotros, digo, y ahora lo hacen todas las máquinas. Bueno, ganó el ocio, no, tampoco creo que sea así porque va a ser peor, creo. No, Pero bueno. ojalá las máquinas vinieran a apoderarse de todos los trabajos, cosa de que uno solo pudiera dedicarse al ocio, pero la realidad está siendo muy, muy distinta. La ¿Cómo se realidad, imaginan un mundo sin trabajo? Es como un mundo Bueno. sin abogados. Yo también pensé la misma, o sea, que Sí, la obvio. cultura Simpson ataca de vuelta. Igual también hay algo, me parece que ya tenemos seteado por nuestras trayectorias, de que no sé si les pasa a ustedes, pero yo no puedo estar tranquila sin hacer cosas. Es que creo que inventaríamos otra palabra que no sea Claro. trabajo para hacer algo, porque al No, final pero para mí eso tiene que ver mucho con una lógica internalizada, occidental y capitalista. Sí, o sea, obvio. no es que todo el mundo vive así. No, pero no es que todo el Bueno, mundo vive así. Podemos como esto decir, bueno, es normal que todo el mundo tenga este chip en la No, cabeza no, de hay no. que ser productivo y laburar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, para mí es una lógica que tenemos internalizada, una subjetividad que se crea. Sí, y que las redes potenciaron al 100%, También. porque, digo, antes si no estabas siendo productivo quedaba en vos. Ahora tenés el acceso a levantar una pantalla y ver toda la productividad del mundo en una pantallita y en segundos. Y corres así con el dedito y ves, mira este que está haciendo esto, este que está de vacaciones, el otro que está con Qué el chongo, el otro antitecnología que Sí, estás, nena. Sí, la verdad, yo Aguante scrollear. no odio, estoy harta de Vamos a las hacer redes un el que sociales. se enoja pierde las redes Ay, sociales. me encantaría, Yo sí. trato muy bien a mi inteligencia artificial. Yo La trato también, muy sí, yo bien, también, le la pido verdad. por favor, le digo gracias. La verdad. Resuelve muy bien la tipa, ¿qué crees que haga? La verdad que escapa ella, escapa. Al final, uno la critica. Si pero algún robot nos está viendo, ¡las queremos! Capto apoya la inteligencia artificial. La operadora fuera del aire dice lo mismo. Te rebancamos. La programadora, no sé cómo se dice, operadora, programadora. Coordinadora de aire. La coordinadora de aire. Ay. La coordinadora de aire y la operadora sienten detrás de cámara. ¿Todavía seguimos teniendo la cámara ahí? ¿Hay cámara ya? Sí, hay cama. ¿No? Cama, me están mintiendo, me estás cachando, Facu, no querés Muestren mostrar las tu caras. cara. Muestren las caras, No quiere dale. mostrar la No cara. quiere mostrar las lagañas. Que muestre Las las lagañas, lagañas. que muestre la lagaña. Bueno, no, yo un mundo sin trabajo, igual es verdad que estamos chipeados con esto que decís Sí. muy bien, Juli. Sí creo que tendríamos como la creatividad potenciada en algo que, no sé, pondríamos la libido en algo que nos gusta, siento yo. En el arte. No, para mí pensaba eso, como el arte en una sociedad que no sea como la que vivimos. Tipo, también me hacía flashear como pensar, bueno, el arte es trabajo, pero también... Claro, sería como medio volver a una sociedad pre-feudalista, ¿no? Una cosa así. Una forma de trabajo
de otra manera, porque no sé ni cómo. Volvieron a la monarquía, ¿viste? La esclavitud, no, era rarísimo. Bueno, estoy, No. la verdad. Estamos ahí. Si vamos a construir unas pirámides como esas, la verdad, yo me Banco. ofrezco. Pero fueron Yo los aliens, pensé Mora. lo mismo, hoy estamos muy conectados, hoy pensé lo mismo y digo, ¿cómo no se va a dirigir toda el edificio de la modernidad si, claro, bueno, en ese momento eran los esclavos, ponele, y decían que eran los aliens, y hoy en día estamos de esto, estás entrenando a tu inteligencia artificial para que el día de mañana tenga sentimientos, tenga valores, tenga como, Principios y valores. claro. Como que, claro, y bueno, estamos en esa, construyendo ese pequeño edificio, ¿qué pasará después, no? O sea, perdón, no entendí. Vos estás paraleleando las pirámides con la inteligencia artificial. Sí. De alguna Está, manera. de alguna forma. de alguna No, manera. era una duda, Digo, no lo es estoy un trabajo jugando. que estamos realizando nosotros también. Ladrillo a ladrillo le estamos haciendo estamos otro. erigiendo esa pirámide de inteligencia artificial. Los datos, todas estas Total. cosas, Sí, nada, sí, sí. inmateriales, pero no dejan de ser. ¿A dónde va a llegar? Eso es lo que no entiendo. Eso me destruye también. Sí, a mí también me hace muy mal. Sobre todo, bueno, hablamos bastante, ¿no?, de la creación de imágenes, porque inevitablemente, eso también me flasha, que cuando uno habla de arte, ¿no?, automáticamente piensa pintura, música. O la primera es la Las pintura. bellas artes. Sí, también estamos recontra condicionados y la verdad es que hay millones de expresiones. Estamos seteados por las artísticas. estructuras de la modernidad, Sí, Mora. somos unas mierdas modernas. Mierdas modernas, me gusta. Ese va a ser nuestro disco. Me gusta. Hay ¿Ustedes creen que lo que hacemos Una acá es bandita arte? de indie que se llame, ¿qué? Sí, ¿Y de trabajo? No te también. escuché. Sí. No, Que decir. Sí. Que No, si, y no. si creemos que lo que hacemos es arte y trabajo. Sí, claro. Por ahí Yo yo también. tengo una Creo que relectura son que las es trabajo en relación al arte también que hacemos nosotros, pero que también que hacen otros también. Por ejemplo, nuestros compañeros Martín y Pedro y Lu que hacen coberturas, por ejemplo, bueno, están ahí haciendo arte, retratando el arte de otros también igual. Entonces, Sí. bueno, hay como una correlación que va encadenada de alguna manera. Pienso que sí. Recontra. Y nosotros hablamos de lo que ellos hicieron y de lo que ellos hacen, y ellos graban lo que otros están haciendo, y esos otros cantan lo que otros escribieron. Bueno, Y es trabajo y es igual. el es ruido de trabajo. la rueda de la vida. En realidad nosotros chupamos sangre de artista. Y nos embanderamos de construir Bueno, sentido. miren, acá en los comentarios están hablando de otras formas. Están de hablando. arte. Bien la Hablen en gente los que habla. comentarios. Bien la gente que habla. La gente que no, ya van a Los ver. Más vale que A estén vos te suscritos digo, al a vos, canal. a Voy a vos. hacer una celebración porque llegamos a los 3.000 suscriptores en ¡Eh! YouTube. ¡Aplausos! Uy, ahora vamos por los 5.000 porque somos ambiciosos. Así que ya le mandan el link a toda la gente Qué que no bien. está suscripta a Trinchera. Sí. Y eso estamos hablando de suscriptores del canal. No, ya todavía no estamos pidiendo plata. Pero, si se quedan 10 bueno. minutos más, vamos a estar. ¡Ey! ¿Quién apareció ahí? Me encanta cuando aparece. Hay que ponerle nombre. Curry. Chomín. Curry. me Chomín. gusta. Ay, tengo un problema, después lo describo. En la pausa se los cuento. El curry. El No, curry. pero el curry no es un El- condimento. Sí, Sí. pero es curry con Pero es K. claro. Con K, no Con con Q. Este puede ser con K y con I latina. Curry. El curry. El curry. Bueno, para. Qué wordy. ¿Qué dicen los comentarios? Facundo Figueroa, querido Facundo Figueroa. Facu Móvil. Hola, Facu Móvil. Te amo, Facu. Facu Móvil dice, trabajar es transformar la naturaleza y en todo lo que haya Ay. transformación habrá arte. ¡Ay, qué Totalmente de romántico! Me encanta esa lectura. Muy de acuerdo, Facu Móvil, muy de acuerdo. Bueno, lo que hace Facu es arte, discúlpame. Sí. Es un No, un no te arte. disculpo un carajo. Discúlpame, Maite, discúlpame Ay, que te lo muy diga así. Y bueno, crece, querido. Sí, Bueno. crece. No, pero totalmente, digo, esas interacciones, que ahí está totalmente, ese es el momento, en ese momento hay arte, sin duda hay arte. Bueno, Tenemos que transmitir el capítulo de 3 acordes Ay. del arte. no, tipo... yo necesito que hablemos con Truquini. Lo necesito para mí. Puedo hacerle la voz de Adriel Yo en ya, vivo. yo ya le he escrito, lo voy a decir. Pero bueno, en algún momento Te se queremos, va a dar. Truquini, Lo acá. lo amo con todo mi ser. Después tenemos a Sofía, Bien. que nos dice: Hola, Capto, yo trabajo en una panadería y ¿Qué siento... le pones ese tono de voz a Porque para mí Sofía? Sofía habla así. Cambié el personaje, Hola, claro. Capto, yo trabajo en una panadería y siento que encuentro arte en las medialunas calentitas de la mañana. Uy, ja. sí, por favor. Es una muy buena voz de Truquini. Sí, Gracias, las Sofía, medialunas estoy totalmente de calentitas. acuerdo El también. chipa cuando lo rompés y está Un todo... arte. Tengo un amigo que derretido. está en Esquel y hace cosas con masa madre y es arte. O sea, sube unas fotos de unos panes así, unas medialunas increíbles y es wow, amigo, lo que haces es hermoso. Todo Sofía, lo que conmueva. subí una foto de la medialuna y Mandala. etiquetanos. Sofía, te hago una consulta. ¿Podremos pedir un canje en tu panadería? Se voy a traer esa cinta. Me escribís al privado si te da vergüenza contestarlo. Nada, me escriben y nos re gustaría tener unos bizcochitos Ay, acá sí. y hacemos sponsor, Mal. intercambio.
La cosa sana. Sí. Hacemos ahí la degustación en vivo. Sí. Fingimos, no te preocupes. Si están feas, no lo nos vamos gustan, a lo decir. fingimos. Mientras no tenga un pelo, está bárbaro. Bien. Y Matías nos dice, tal cual. El arte está en todos lados, desde la albañilería hasta en el vender. También, Sí, totalmente de obvio. acuerdo. Totalmente. Otra, las personas que hacen casas. Sí, ¿Qué? no, sí, no tiene ¿Qué? sentido. O sea, no tiene, y no ningún tiene tipo sentido de que la sentido. arquitectura sea un arte y la albañilería no. Váyanse a la concha de su madre. O sea, el chabón que está ahí colgando la bolsa de 3 horas. cemento. Encima, con la destreza que hay que Sí, tener no hay para mucha tirarle destreza ahí ahí. bien el ¿Viste cuando hacen con la paleta y está increíble? Increíble. Es increíble. Hashtag arte. Hashtag arte. Malísimo. Me encantó, Pero se igual, entendió la referencia. Se ¿vale? recontraentendió. En sus caras. En todos lados hay arte y en todos lados hay trabajo, es alucinante, es una cosa de locos. Yo ya no tiene una síntesis este bloque. ¿Alguno tiene una síntesis? Yo no tengo No, una la verdad síntesis. que no. Mora, Mi sí. única síntesis sería que hay que organizarnos más y que ojalá que tengamos sindicatos cada vez más a la altura de nuestras necesidades, derechos y conquistas, porque la verdad que anda compleja la cosa. Sí, y autopercibirnos capaces de poder transformar nuestras lógicas de trabajo. Total. Claramente el sindicato es una forma de organización donde podemos hacerla. Bueno, sí. Sí, es ahí y sintámonos capaces de poder transformar lógicas laborales distintas. Nosotros lo hacemos, a ver, tampoco que vas a ganar una millonada de plata, pero bueno, uno puede cambiar su esquema y su estructura laboral por una mejora en la vida cotidiana. Uno aprende también a valorar el tiempo y el trabajo que hace. Porque muchas veces uno va a laburar y odia su trabajo, le chupa un huevo lo que está haciendo sin creer que eso tiene algún tipo de validez, porque muchas veces las condiciones laborales, la mayoría de las veces, son una garcha. Bueno, peleemos por eso también. Ay, me encanta que termine optimista. Me encanta. Sí, me encanta. hay un mañana, Hay un mañana y un futuro. Tenemos futuro. Tenemos Derecho al patria, futuro. tenemos patria aún. Aún Sí. tenemos patria. Dígale sí a la organización, dígale sí a la Dígale patria. sí a la vida. Uy. Voy a reír. Hoy Dios, nos vamos a la tanda, escuchamos un temita y nos vamos a la tanda. Sí, Facu, Vamos. hacé tranquilo. Hacé tranquilo Hablando, acá. hablando de Pero las albañilería, risas no faltaron. Hablando vamos a cerrar este primer bloque con Sí. un clásico Ay, increíble. gracias. No podemos no escuchar esta canción hoy. Ay, no la vi en la pauta. Yo ya sé de qué estás hablando, no lo vi, pero me encanta este Cuando diga el OP, vamos con Homero de Viejas Locas para llorar un ratito. Cansado. Llorar un ratito. Dale.